Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Vivo Latino como parte de Fundación Huésped en Partnership Media de IAS 2019. Estamos muy contentos aquí en la Ciudad de México y mi nombre es Brenda Crabtree Ramírez. Yo soy la presidenta local de la conferencia. Estamos muy contentos de presentar a varios invitados para que nos cuenten el día de hoy qué ha sido lo más destacado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el último día de la Conferencia Mundial Científica sobre VIH-Sida aquí en la Ciudad de México. Hoy es nuestro último día y estoy feliz aquí con mi querido amigo, el doctor Carlos del Río, que muchísima gente conoce. Él está en la Universidad de Emory en Atlanta y no solo es mi amigo, sino también mi mentor. Y estoy muy emocionada de presentar a ustedes sobre la conferencia. El día de hoy tuvimos una plenaria muy emocionante, fueron 3 pláticas muy buenas y quisiera que nos dijera el doctor del Río qué piensa o cuál es el resumen más importante sobre estas plenarias. Hola Brenda, yo creo que esta fue quizás una de las mejores plenarias en una conferencia internacional que yo he asistido. Las 3 pláticas fueron excelentes. Sí. Esteban Martínez tocó un tema del que ya sabemos mucho, la importancia de las enfermedades no contagiosas, de las enfermedades crónicas y su interacción con VIH. Y creo que nos recuerda 2 aspectos muy importantes. Es que conforme nuestros pacientes están envejeciendo, están viviendo más, pues van a tener enfermedades crónicas, pero van a tener más enfermedades crónicas porque el VIH causa inflamación y además porque nuestros pacientes pues fuman más y tienen... Entonces tenemos que hacer prevención primaria, es decir, es muy importante que hagamos intervenciones para que dejen de fumar los pacientes, es importante que coman bien, que hagan ejercicio, es decir, hay una vida saludable, va a ser muy importante, no solamente tomar tus antirretrovirales, pero también requerimos nuevas intervenciones y Esteban lo resumió de manera realmente brillante, fue una muy buena plática. Tuvimos la segunda plática que dio Sherry Kelly sobre el financiamiento y luego esas pláticas de financiamiento son un tanto tediosas y Kelly fue estupenda porque lo empezó hablando desde un punto personal. Todos tenemos problemas, todos tenemos que mirar nuestras finanzas, todos tenemos cierto dinero y tenemos que decidir qué vamos a hacer con él. Y lo mismo pasa con los países y lo mismo pasa con los gobiernos. No tienes los recursos para hacer todo lo que quisieras, pero tienes que decidir qué vas a hacer. Y al decidir qué vas a hacer, lo tienes que hacer de una manera informada. Y creo que lo más importante, para mí el mensaje más importante de su plática, es que el decidir implica no hacer algo para hacer otra cosa. Exacto. Y lo más difícil es decidir qué no vas a hacer. Porque decidir qué vas a hacer todo el mundo quiere hacer su programa favorito, lo que siempre has hecho, pero si no es algo eficiente, si no es algo que da buenos resultados y buen costo eficiente, lo que los gobiernos y lo que los tomadores de decisiones tienen que hacer es dejar de hacerlo y decir no es muy importante. Yo creo que ella nos dijo eso de manera muy clara. Sí, yo creo que necesitamos como ver esta abordaje como más global, es decir, con más miras o con más visión a largo plazo. Y me parece que esto es un mensaje súper importante para países como el nuestro. Pues sobre todo para todos los países, porque los recursos no son ilimitados. No. Y entonces, ¿cómo mejor la utilización eficaz y eficiente de los recursos? Sí, inteligente, claro. Es fundamental y eso tiene que ser informada con la ciencia y con análisis como los que ellos están haciendo en su grupo de la Universidad de Burnett en Australia. Están haciendo un trabajo muy bueno. Claro. La tercera plática de infección aguda, pues para mí fue también muy importante porque debemos de diagnosticar más gente en infección aguda, debemos de poder, prevenir la infección aguda. Sí. Si los pacientes estuvieran en tratamiento, estuvieran en PrEP, no veríamos infección aguda. Yo sigo viendo infección aguda y me da mucha tristeza cuando lo veo. Y hoy en día vemos infecciones agudas en gente joven y hay que diagnosticarlos a tiempo y iniciarlos en tratamiento en ese momento. Pero caray, cada vez que veamos una infección aguda, y creo que lo que faltó hoy en la mañana es que una infección aguda es una oportunidad. No, es una falla de la salud pública. Ah, bueno, es decir, por supuesto. ¿Por qué esa persona tiene una infección aguda? ¿Por qué se infectó? Y eso es una falla de la salud pública. Y hoy en día debemos de analizar toda infección aguda preguntándole a la persona, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, hace poco tuve un muchachito joven, 19, 20 años, con infección aguda y le pregunté, ¿que nunca habías oído de PrEP? Y me dijo, sí, pero yo no quería tomar una tableta todos los días. Y le dije, pues, ¿qué crees? Que ahora vas a tener que tomar una tableta todos los días. Claro. Y me dijo, yo no sabía eso. Entonces,
tenemos que recordar a la gente que un paciente mío, yo te he dicho esto a ti y yo lo digo mucho, es que un paciente mío me dijo que la infección por VIH hoy en día ya no es una condena de muerte, pero es una cadena perpetua. Vas a tener que tomar tratamiento toda tu vida y evitar las infecciones con PrEP y con cambios de comportamiento, con condón, etcétera. Es una de las metas fundamentales. Tenemos que disminuir el número de infecciones que vemos. Bueno, pero si ya llegan con infección aguda, también no hay que perder la oportunidad de diagnosticarlas. Y yo creo que iniciarnos el tratamiento inmediatamente. Necesitamos en nuestros lugares de trabajo hacer mucha sensibilización en cuanto a estar preparados a que van a llegar y pensar siempre en esa posibilidad. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque esa es una ventana de oportunidad Las infecciones agudas no llegan al infectólogo, llegan a urgencias, llegan a las clínicas del médico y llegan con un síndrome viral, llegan con un poco de... Yo me acuerdo de un paciente que vi hace muy poco, el paciente llegó con, tengo fiebre, no me siento bien, tenía unos ganglios y tenía un poquito de rash y tenía infección aguda. Entonces, ¿y quién lo diagnosticó? Un internista, no lo diagnosticó un infectólogo. Entonces tenemos que educar a nuestros médicos que están es claro que hoy en día, una cosa que también se dijo en la plenaria y hay que enfatizar, es que requerimos tener en nuestros lugares de trabajo y tenemos que hacer pruebas de cuarta generación, porque solamente con pruebas de cuarta generación vas a poder diagnosticar infección aguda. Por supuesto. Pues sí, estas fueron las 3 plenarias que me parecieron súper interesantes y de las mejores de la conferencia. Y nada más, por último, quisiera pedirte, ¿cuáles son los 3 mensajes que crees que son los más importantes de esta conferencia? Bueno, el primero es definitivamente que el dolutegravir, efectivamente sí hay una señal de riesgo para alteraciones del tubo neural, pero no es una señal que nos debe de evitar el usar dolutegravir en mujeres de edad reproductiva. Y creo que una cosa que yo diría es que también tendríamos que asegurarnos que toda mujer de edad reproductiva que esté empezando antirretrovirales debería iniciar también suplementos de folato. Y sobre todo en países donde no hay fortificación de la harina, que es en la mayor parte del mundo. La segunda elección muy importante para mí es la ganancia de peso, y particularmente cuando el dolutegravir se combinó con TAF, y particularmente en mujeres. Y yo creo que esa señal no la habíamos visto, por ejemplo, no se vio en el estudio Tango, porque no hemos reclutado y no hemos metido suficientes mujeres a estudios clínicos, y requerimos esos 2 estudios, el ADVANCE y el NIESMAL, reclutaron más del 50% de los pacientes mujeres, y entonces pudieron ver esa señal. Y bueno, la ganancia de peso en mujeres es importante y no tiene un plató. Entonces, yo creo que otra vez nos dice, ¿qué significa esto? No quiere decir que debemos de no usar este régimen, pero ¿qué conversaciones tenemos que tener con nuestros pacientes? ¿Quiénes no? A lo mejor sí. Y bueno, el tercer mensaje para mí muy importante es cómo estamos viendo distintas estrategias nuevas para PrEP, y me interesa mucho, por ejemplo, el islatravir y otras nuevas estrategias para PrEP de larga acción y de nuevos modelos de dar PrEP, como por ejemplo implantes subcutáneos y cosas nuevas. Yo creo que la ciencia sigue avanzando y yo salgo de esta conferencia con un gran optimismo. Yo creo que trabajando conjuntamente los científicos, la comunidad, los pacientes que viven con VIH y los gobiernos, podemos terminar esta epidemia, y creo que tenemos que salimos de aquí con un espíritu renovado y con muchas ganas de seguir trabajando y de lograr esta meta. Muchísimas gracias, Carlos. Y gracias a ti por haber sido la co-chair de la conferencia. Realmente ha sido una excelente conferencia. Yo sé lo que has trabajado y te felicito. Me siento muy satisfecho. Gracias por estar. Aquí seguimos con el doctor Luis Enrique Soto, de aquí de México. Somos locales los dos, colegas. Y quería yo preguntarte, Luis, ¿qué te dejaron hoy las plenarias? ¿Qué piensas de ellas? Bueno, yo creo que hay muchos aspectos muy importantes, pero bueno, me referiré desde luego más a la parte que me afecta más desde el punto de vista del tratamiento clínico. Bueno, me deja esta necesidad que tenemos de tratar a nuestros pacientes como un todo. Como un todo, porque se nos están haciendo, como nosotros también, un poco viejos, se nos están haciendo un poco complicados, están empezando a tomar más pastillas, están empezando a sufrir de problemas como hipertensión, problemas renales, y aparte traen sus costumbres, como es fumar y hacer poco ejercicio. Entonces creo que todas estas comorbilidades que están presentando son muy importantes. Si bien la misma conferencia nos ha dado el otro
el otro lado de la moneda, ¿no? Que tenemos ahora cada vez tratamientos tan buenos que estamos buscando mínimos efectos colaterales que probablemente no vayan a ser nada importantes de acuerdo con lo que nos han presentado, ¿no? Sí. Así es. Y en cuanto a las otras plenarias, ¿qué piensas? Mira, me parece que ha sido, voy a hablar de todas las de todas las de la conferencia, me parece que han sido, primero, increíblemente variadas. Ajá. Esa es la primera. Segundo, han profundizado en cada uno de los aspectos. Es decir, voy a ir desde la ciencia básica hasta saber qué nos está pasando, la ciencia clínica, todo lo que ya dijimos de los tratamientos, la prevención, que es algo maravillosamente importante, y este cambio social que tenemos todavía que hacer en nuestras sociedades de Latinoamérica, yo diría que en todo el mundo, a ver qué es lo que está pasando en esa sociedad, y no nada más en las personas que viven con VIH-Sida, sino en todos aquellos que pudieran adquirir el VIH-Sida. Oye, dicho esto, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son los 3 mensajes más importantes que te deja la conferencia y que le dirías a alguien que no pudo venir? Bueno, estos son los 3 temas que yo creo que para mí van a cambiar mi práctica clínica. Primero, tal vez no es uno de los temas, pero yo creo que fuiste terriblemente clara en el opening, que nuestro mundo científico, porque esta es una conferencia de ciencia, está cambiando y lo están dominando las damas. Eso a mí me pareció excelente, ¿no? Ya lo veníamos viendo, tenemos cada vez más alumnas de medicina, pero el que hayamos tenido más del 50% de ponentes del género femenino, a mí me parece algo extraordinariamente bueno, estando en un país que por muchos aspectos pudiera ser considerado incluso machista, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un mensaje buenísimo. El segundo mensaje es que no está parando el desarrollo de nuevos antirretrovirales. Tenemos ya uno nuevo, tenemos combinaciones nuevas y sorprendentemente, para mi gusto, es que las combinaciones de 2 medicamentos están siendo cada vez mejores. Cada vez mejores datos de esas combinaciones de 2 medicamentos. Entonces, ese primer mensaje me parece muy importante. Insisto, en un segundo mensaje es que la toxicidad de los medicamentos está siendo cada vez más selectiva, y es interesante porque hoy nos estamos peleando por si alguien sube de peso o no sube de peso, cuando en el pasado queríamos que todos subieran de peso, ¿sí? Yo creo que ese es otro punto terriblemente interesante. Y el tercero, que es recalcar que los efectos que se han hecho en diagnosticar y tratar los estudios, aunque no sean tan buenos como se esperaba, yo creo que nos dan, junto con todas las tácticas de tratamiento rápido, nos dan un arma maravillosa para que las personas que llegan a una clínica se queden en esta clínica y no se vayan, se queden. Tenemos que retenerlos. Pues muchísimas gracias al doctor Soto por estar aquí con nosotros y darnos su visión de la conferencia. Aquí seguimos con uno de los doctores que más me agradan de la región, el doctor Pedro Kahn. Él probablemente no necesita ninguna introducción, pero bueno, él es, como ustedes saben, el director científico de Fundación Huésped. Doctor Pedro, ¿tú qué te llevas de las plenarias de este día? ¿Cuáles son para ti los mensajes más importantes? Bueno, hoy tuvimos 3 plenarias y digamos cada una de ellas dio un mensaje importante. La primera, relativa a comorbilidades, nos vuelve a recordar que nuestro rol como infectólogos ya no pasa solamente por atender el virus, la carga viral y los CD4, sino confrontar con una población creciente en edad. Por suerte, nuestros pacientes ahora tienen una expectativa de sobrevida muy similar y en algunos casos hasta mejor que la de los pacientes HIV negativos. Nos obliga a volver a los libros de medicina interna y a estudiar hipertensión, a estudiar diabetes, a estudiar riesgo cardiovascular, etc. Así que ese es un primer punto. El segundo punto es en relación a la cuestión de financiamiento. En términos de financiamiento fue muy interesante el enfoque que dio la doctora que hizo la presentación,
que dijo, así como en casa tenemos que privilegiar aquellos gastos que son imprescindibles y por ahí postergar los que no son tan rendidores, de la misma manera tenemos que hacerlo en la administración de los recursos. Claro. Se refirió a que por ahí, dentro de un país, tenemos que poner más dinero en las poblaciones claves, en las poblaciones que realmente son el motor de la epidemia, aunque eso implique por ahí dejar de hacer alguna propaganda general para la población, sí, que incluye de repente a tu abuela, que está fuera de riesgo, digamos. Sí, algo más visionario. Algo ¿no? más visionario, Sí, decir, algo más focalizado. Sí. Y finalmente, una presentación recalcando la importancia de lo que es la infección primaria, la infección aguda, la etapa en la cual el virus está entrando y se está diseminando en el organismo y conforma los reservorios, que confirma algo que ya en el año 1996 David Ho publicó en un editorial del Así New England es. Journal of Medicine, hit hard and hit early, es decir, golpea fuerte y golpea temprano. Cuanto más temprano podamos tratar a nuestros pacientes, mejores serán nuestras chances de poder controlar la infección. Sí, creo que tenemos que seguir trabajando en encontrar y estar sensibles ante la posibilidad de una infección aguda, porque es un momento importante, ¿no? Y eso lo sabemos tú y yo porque somos infectólogos, pero lo deben aprender los médicos Claro, generalistas y sobre todo los médicos que están en las guardias de emergencia, que cuando les aparezca un paciente que tenga fiebre y aderopatías y un rash, que piensen en mononucleosis infecciosa, pero que se acuerden que también puede ser una prima infección por VIH. Por supuesto. Y bueno, ya nada más para concluir, si tú me pudieras decir cuáles son los 3 puntos más importantes que te llevas aquí de la conferencia para tus pacientes o para tus médicos o tus estudiantes, ¿qué dirías? Primero déjame felicitarte por una extraordinaria Gracias. conferencia, realmente ha sido una de las mejores en las que me ha tocado participar, una riqueza de material clínico Muchas increíble, gracias, así sí. que ha sido muy, muy buena. Yo te diría lo siguiente, me parece que un punto que es importante para toda la comunidad es que todavía seguimos debiéndole a un 20% de la población que vive con el virus VIH, estamos debiéndole cómo llegamos para diagnosticarlos. Es Claro. decir, 2 de cada 10 personas que viven con el virus no lo saben en el mundo, por lo tanto no se benefician del tratamiento antiviral, ni tampoco pueden hacer nada para evitar transmitirlo a terceros. O sea que ese es un primer punto. Lo segundo es que creo que hemos llegado a un punto con la terapia antirretroviral en la cual difícilmente nuevas drogas nos den más eficacia. Estamos ya en el rango de los 90%, 95%, muy parecido a hepatitis C. Pero ¿qué es lo que está viniendo? Nuevas formas de administrar la medicación, como Así discutíamos es. esta mañana. Así Tal es. vez 2 drogas en vez de 3, tal vez intramuscular una vez por mes en vez de una pastilla todos los días. Implantes. Tal vez un implante para cambiar cada 6 meses. Tal vez, por ejemplo, como se Totalmente. presentó en el estudio francés, 4 días por semana en vez de 7. Así Es decir, médicos y pacientes seguimos trabajando en conjunto para mejorar la calidad de vida de los mismos. Él es uno de nuestros médicos más especiales y le agradecemos mucho al doctor Khan estar aquí con nosotros. Gracias. Seguimos aquí con el doctor Esteban Martínez, el último de, de esta cápsula de información al respecto de la conferencia. En el último día de la conferencia estamos muy emocionados. Y tanto. Y bueno, él es uno de los ponentes de las plenarias, pero quisiera yo preguntarle, doctor, ¿qué piensa de las 3 plenarias? Aparte de la suya, ¿cómo vio hoy las plenarias? Bueno, creo que son muy diversas y también, en cierta manera, complementarias. Hablando por orden, me tocó a mí comenzar primero Sí. y hablé de las comorbilidades, intentando poner la gran cantidad de datos que disponemos de una manera práctica para saber por qué ocurren más Claro. en las personas seropositivas y también qué podemos hacer para disminuir su incidencia y para mejorar su control. Posteriormente hubo una doctora de Canadá que habló de un tema completamente diferente, cómo la inversión de los recursos puede ayudar a minimizar o a disminuir la incidencia Claro. de nuevas infecciones y yo aquí saqué un aprendizaje muy claro, que no es solo aprender a invertir bien, sino también aprender a desinvertir en aquello Sí, que no es que necesario. no funciona. Y Es- creo que a mí lo que me deja es un poco así como la... necesitamos más supervisión de que lo que estamos haciendo realmente reditúa, no solamente
en incidencia o prevención, sino también en nuestro propio presupuesto, ¿no? Desde luego. Obviamente, si no disponemos de estos datos, son datos que no son individuales, Claro. Uno no puede tener una noción si las cosas se están haciendo bien o mal. Por tanto, bienvenido a estos datos, no los entendemos muy bien, yo al menos... Necesitamos más guía de estos tipos de expertos, ¿cierto? Totalmente, Sí. totalmente. Y la tercera presentación de John Frater fue sobre la infección primaria, la primoinfección en VIH, y también un poco recordar las diferencias que hay en las definiciones, recordar también la importancia y la implicación que tiene la primoinfección como modelo para intentar disminuir el impacto del VIH gracias al tratamiento Claro, precoz. sí, como que ya lleguen las infecciones agudas, pues es una falla en la prevención, pero ya si llegan, creo que tenemos que ser más sensibles a que todo el personal que recibe a estos pacientes sepamos que es una posibilidad, ¿no? Yo creo que lo veo diariamente. Si nosotros no hacemos conciencia en nuestros médicos que están en primer nivel o en urgencias, entonces podemos perder oportunidades valiosas. Totalmente, estoy completamente de acuerdo, y esto vale también sobre todo para aquellos médicos o parte del sistema sanitario que probablemente va a tener más contacto con estos pacientes. Tú has mencionado, Claro. Brenda, urgencias, médicos de atención primaria, Exacto. probablemente también, y médicos de otras especialidades que, Sí. por ejemplo, a raíz de un problema dermatológico, hematológico, pues debieran pensar en Y el no VIH. pensar que necesariamente le pasa a un grupo de personas, sino que Puede ocurrir a cualquiera. exactamente, nos como puede una ocurrir a todos. rutina, exacto. Sí, y luego en esta presentación hubo también, hay un modelo bueno para intentar buscar terapias que vayan más allá de la supresión Claro. viral y consigan quizá un comienzo de la erradicación del VIH. Sí, muy Por tanto, es un interesante. buen modelo. Ahora, finalmente, Esteban, de los 3 puntos o 3 mensajes que tú pensarías, esto fue lo que me dejó la conferencia y esto cuando regrese al clinic con mis estudiantes o mis pacientes, esto es lo que les voy a decir. Bueno, es difícil porque hay muchas cosas. Tú Sí. me pides, Brenda, 3 puntos. Tus preferidos. Yo diría, claro, yo soy un clínico, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención el asunto del peso, ¿eh? Claro, Me ha sí. llamado infinitamente la atención, y creo que debe haber algo detrás, algo que no conocemos bien, algo que amerita ser estudiado y conocido mejor. Sí. Me ha llamado también la atención los datos que había sobre dolutegravir en el embarazo, tanto los datos Que se ha bajado la alerta. Botswana, que ha bajado la alerta, pero ahí sigue persistiendo, Sí, sí. pero con unos números que no van a más o que no son llamativamente superiores. Y los datos también reafirmantes de Brasil, con un número de Claro. mujeres incluidas importante. Y luego me han llamado la atención, si puedo decir más de 3, por ejemplo, la ocupación que ha habido de los transgénero, de las personas transgénero. Sí. Ha habido varios simposios dedicados a la prevención, dedicados a la problemática concreta que pueden tener. Creo que es una población que está en riesgo, sufre VIH, pero que es muy poco conocida y en la cual algunas Claro. cosas relacionadas Sí, con el tratamiento... creo que esta conferencia dio mucho más espacios a esto y me parecen todavía insuficientes, pero Todavía. y que todavía tenemos que trabajar mucho Claro al que sí, respecto. claro que sí. Y luego Y el hay último. sobre tratamiento, bueno, los nuevos fármacos que vienen, MK8591, Claro. el fostemsavir, los inhibidores de la cápside. Bueno, sí. son yo creo, noticias buenas y que probablemente significarán Sí. un beneficio para pacientes. Yo también siento optimismo con esta conferencia. Claro que sí. Te agradezco muchísimo y agradezco a la audiencia que hayan escuchado esta cápsula y me despido. Yo soy Brenda Crabtree y el doctor Yo Esteban me llamo Martínez. Esteban Martínez y soy del Hospital Clínic de Barcelona, en España. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, esto ha sido a todo de la IAS 2019. Agradezco muchísimo poder estar aquí y participar en Vivo Latino a través de Fundación Huésped. Me siento muy contenta y satisfecha por esta conferencia. Creo que esta conferencia fue muy rica en el sentido de que hubieron más de 5,000 personas asistiendo a ella, de las cuales la mayoría, el 52% de los presentadores fueron mujeres. Y además casi una tercera parte de ellos eran presentadores jóvenes
con menos de 35 años. También así creo que se abrió mucho más espacios para poblaciones vulnerables, es decir, poblaciones indígenas, transgénero, y creo que aunque tenemos que hacer más, creo que fue una buena conferencia. Creo que también el punto que yo quise hacer y que fue mi inspiración durante todo el año fue sobre la mujer en la ciencia. Es muy importante la visibilidad, la fuerza y que hacerles ver al mundo que nosotros podemos estar en la primera línea con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros alumnos y hacer conferencias buenas y cosas buenas para nuestros pacientes y para nuestros países y para la región. Así es que este es un llamado a todas las mujeres en la ciencia que me inspiraron durante todo este año. Esto fue por ustedes, para ustedes y por ustedes. Estoy muy agradecida con todos y sobre todo a los hombres que apoyan esta causa. Gracias a todos y los esperamos el próximo año.